acompaña hasta ahora el senador Iván Cepeda, integrante además de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con esta guerrilla. Senador, gracias por estar en Caracol Radio. Muy buenos días para usted. Gracias, Gustavo, a ustedes por esta entrevista. Para usted, ¿cuál es la real importancia, el punto clave y fundamental de esta firma? Bueno, yo creo que tiene varios aspectos que son pues importantes y novedosos. El primero es que es el resultado de un trabajo que se ha hecho no desde el gobierno y el ELN de manera cerrada, sino con la participación de muchos sectores que estuvieron representados por más de 8.400 personas, pero que abarca muchos territorios, muchos sectores de la vida del país, y que también tuvo críticas de otros sectores que no estuvieron en principio de acuerdo con un borrador que fue el primer resultado. Y en la mesa hubo en estos días diálogo con esos sectores, entre ellos los empresarios representados por los gremios, y también los militares que están haciendo uso de retiro a través de su asociación ACORE. Así que es el resultado de un gran trabajo con la gente. En segundo lugar, por supuesto, lo que se ha dicho hasta ahora, nunca en un proceso de diálogos con el ELN se había alcanzado un punto de desarrollo como el que se está logrando en este momento, y que puede significar pues avanzar sustancialmente en la agenda al punto de llegar al objetivo que queremos, que es precisamente la transición a la paz. Senador, mucha gente sostiene que esa participación de la sociedad civil no es tan amplia como parece, porque muchísimas de las organizaciones son de izquierda o tienen algún tipo de acercamiento en el pasado con el ELN, y que se queda mucha gente por fuera de esa participación de la sociedad civil. ¿Qué es esa sociedad civil? No, hasta ahora lo que ha habido es simplemente el diseño de un proceso. Ahora comienza el proceso realmente. Y es ahora cuando queremos que muchos sectores muy plurales, que tienen orígenes políticos, sociales, religiosos, de visión del mundo distinto, pues se sumen a esta discusión y a este diálogo, porque es de un diálogo de lo que se trata, para avanzar en definir cuáles son las transformaciones que requiere el país. Ahora bien, está una amplia franja del país que no está organizada, que no tiene ni partidos, ni movimientos, ni instituciones que la representen en este momento. Y la gran pregunta que ha surgido también es cómo hacer que la voz de esos sectores que son mayoritarios también se recoja, y bueno, habrá mecanismos y vías para lograrlo también. Así que nuestra invitación es una invitación muy amplia, que no se restringe de ninguna manera a un sector político o social determinado. ¿Se tuvo en cuenta la opinión, la posición, por ejemplo, de los gremios? Sí, nosotros examinamos las críticas que surgieron después de que el Comité Nacional de Participación, que era la instancia que estaba coordinando este proceso, discutió un primer borrador, y en ese borrador había una serie de planteamientos que había que examinar, porque fueron objeto precisamente de críticas por varios sectores, no solamente por parte de los gremios. Se tuvo en cuenta, por supuesto, y se validó lo esencial, pero frente a estas críticas sí hubo cambios, y se los podría mencionar. Son cambios que tienen que ver, por ejemplo, con precisar qué entendemos en este proceso por carácter vinculante de la participación. Es claro que el curso y el canal para que se hagan políticas públicas, las transformaciones, pues tiene que estar ceñido a los procedimientos que rigen el Estado de Derecho y la Constitución. Es decir, si bien se señala claramente que estas transformaciones van a adquirir la forma de políticas públicas,
planes de desarrollo, o se integrarán al Plan Nacional de Desarrollo vigente o futuros, pues para eso es necesario que haya efectivamente un procedimiento normativo y que protocolice y oficialice esas, esas políticas. Así que evidentemente ahí hay un cambio sustancial. Y hay otros, se los podría mencionar en detalle. Senador Iván Cepeda, sobre este cambio y en ese ánimo de explicar lo que se firmó este fin de semana en Caracas, que hemos llamado histórico porque es la primera vez que ocurre, ¿cómo se aplica en Colombia? Y si se aplica, depende o no de algo más, esta normativa que usted está mencionando. ¿Y cómo entender esa palabra que tanto ha generado discusión? ¿Qué es que sea vinculante, es lo que se firme? Bueno, la palabra vinculante significa que genera una obligación. Y aquí hay que entender que ese proceso tiene 3 momentos, para ponerlo muy en claro. Un primer momento es que durante este proceso de participación, las personas formularán, o los sectores, o los gremios, formularán propuestas que de transformación que examinará la mesa y que terminará siendo un acuerdo de la mesa de diálogos, que genera efectivamente un compromiso del Estado. El gobierno se obliga, cuando firma un acuerdo de paz, a que ese acuerdo se cumpla. Ahora bien, para que ese acuerdo se cumpla, se requiere que, si es necesario, que las transformaciones pues tengan la forma de una reforma constitucional o de una ley, pues vayan al Congreso de la República o vayan a las instancias competentes para que se terminen convirtiendo en políticas públicas que se aplican. Eso ocurrió ya o ha ocurrido en otros procesos de paz, y para ponerle un ejemplo, así fue que se han convertido en leyes o en reformas constitucionales lo que se adoptó, por ejemplo, en el acuerdo de paz que se hizo en 2016 con las FARC. Eso mismo tendrá que ocurrir en esta oportunidad. Ahora, viendo que eso es lento, pues la idea es que muchas de estas transformaciones no requieran ese procedimiento legislativo o de reforma constitucional, sino que se puedan realizar de una manera mucho más expedita, si eso lo permite, por supuesto, la ley vigente. Senador, pero es cierto que esta participación ciudadana puede ser tan amplia que se puede hablar incluso dentro de esos acuerdos de cambios en el modelo económico o en el sistema electoral colombiano. Pues están planteados unos temas que están agrupados en 4 ejes, y lo recuerdo. Unos tienen que ver con cambios en el modelo político, o en el régimen político, otros en el modelo económico, otros en la política ambiental, y esto es muy novedoso porque de una manera amplia se tratan los problemas que ha generado el cambio climático, y también hay un eje que está consagrado sobre la educación y la cultura. Allí habrá un diálogo, no una imposición, ni habrá una toma de decisiones arbitrarias, sino un diálogo al que está invitado el país. Y el resultado de ese diálogo, repito, surtirá un proceso que lo convertirá, obedeciendo, repito, los mecanismos y canales que están contenidos en la Constitución, pues se convertirán en transformaciones efectivamente. Senador, como sé que mucha gente se pregunta, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una firma de paz con el ELN o a través de este diálogo con el ELN es una especie de constituyente para cambiar el país? Le pregunto lo siguiente, ¿ese protocolo de paso de lo que se firma a través del Congreso permite que el Congreso le haga cambios o el Congreso será solo un formalizador de lo que se negocie? Bueno, lo primero es que en ninguna parte del acuerdo se menciona pues un proceso de esa naturaleza, ¿no? Lo que está formulado hoy en el acuerdo que suscribimos es un gran diálogo nacional que busca un acuerdo, se ha dicho un gran acuerdo nacional en ese proceso. Ahora, lo repito, si se requieren leyes, o sea,
si las transformaciones que adoptamos requieren convertirse en normas, la única posibilidad es que vayan al Congreso. Ahora, obviamente, lo que esperamos es que cuando eso ocurra, el acuerdo sea de tal naturaleza, el gran acuerdo nacional, que haga que en el Congreso pues estas transformaciones no queden sumergidas en las tradicionales disputas que hay entre el gobierno y la oposición, porque eso significaría precisamente frustrarlas. Senador, ¿sabe usted que hace un par de semanas hubo una crisis, yo diría que seria, con la mesa del ELN por cuenta del anuncio de que ellos volverían a secuestrar? ¿Eso cómo quedó consignado en este punto del acuerdo? Porque es evidente que el Estado colombiano está cediendo en unos puntos. ¿Ellos en qué han cedido? ¿Ellos qué van a dar? El acuerdo, si la pregunta es sobre el acuerdo firmado es en varios lugares del texto absolutamente claro en el compromiso que las partes debemos mantener en el respeto por la población civil, que va a ser la que participe en este proceso. Se dice que hay un compromiso con la protección de la población, con la seguridad, con la integridad y la vida de quienes están en ese diálogo que estamos mencionando. En segundo lugar, hay otro momento del texto en el que se habla claramente del cese al fuego y se dice que superando los problemas que ha habido hasta ahora. Hay que recordar que vamos hacia un año del cese al fuego con el ELN, así que no ha sido simplemente concesiones lo que ha hecho el gobierno y el Estado en esta materia. Llevamos casi un año, repito, de cese al fuego. Pues ese cese al fuego se debe seguir prorrogando y se debe seguir ampliando. Y obviamente eso implica que el ELN retome el compromiso que hizo con relación a no secuestrar por razones económicas. Ese es un tema que se planteó en esta reunión y que está abierto. Es un asunto que debe ser resuelto, lo ha dicho el gobierno. Hemos, como delegación, solicitado datos a la Policía Nacional con relación a si se han producido en estos últimos meses o en las semanas que han transcurrido desde que el ELN dijo que volvería a llevar a cabo secuestros, si se han cometido hechos de esta naturaleza por razones económicas, y el dato que tenemos es que hasta ahora no. Pero obviamente vamos a hacer un seguimiento con relación a esto y sobre todo, más allá de estar viendo si ocurre o no un nuevo secuestro, vamos a presionar, como ya lo hemos comenzado a hacer, para que el ELN retome, repito, este compromiso. Pero indudablemente el pasado compromiso del ELN solo cesó este horrendo crimen por 90 días, por 91 exactamente. Y es más, en boca de ustedes se ha dicho que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación, también han dicho ustedes, no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano. Lo que quisiéramos saber es si hay una fecha más urgente para efectos de saber cuándo específicamente entonces el ELN va a dejar de secuestrar con fines extorsivos. Bueno, lo primero es señalar que efectivamente, como usted bien lo anota, se cumplió un compromiso inicial y eso es importante. Se ha mostrado que se puede. Es más, nosotros hemos indicado que en ese momento había 29 personas en poder del ELN por este tipo de prácticas que fueron puestos en libertad. Bueno, si se ha podido hacer en 90 días, se puede seguir haciendo y sobre todo lo que necesita el país es que se elimine esa práctica. Ahora bien, esa es una labor en la que estamos persistiendo, ya hay un logro en esa materia, pero obviamente, como lo he dicho, este es un tema imperativo y así lo hemos puesto, así que la respuesta es de cuándo, pues lo más pronto posible. Eso es lo que hemos dicho.
Senador, pero usted habla de un cese al fuego con el ELN, pero en departamentos como Arauca, por ejemplo, esto no existe. En Arauca se sigue extorsionando, el ELN sigue poniendo las condiciones a los habitantes y además sigue secuestrando, y ha sido públicamente que ellos llaman retención a jóvenes, por ejemplo, por transitar en horas que no están autorizadas o que ellos consideran tienen vínculos con los paramilitares. ¿Por qué en zonas como Arauca, a pesar de que hay un acuerdo en la mesa, el ELN sigue actuando como si nada? Esto es importante precisarlo. Nadie niega que en muchos territorios del país se siguen cometiendo toda clase de hechos de violencia contra la población o en enfrentamientos entre los grupos armados. Y es hacia allá donde apunta precisamente el esfuerzo del proceso de paz, a que se termine todo eso. Ahora, eso no significa que no haya habido un cese al fuego entre el ELN y la fuerza pública, que ha tenido un efecto que no puede ser desconocido y que es benéfico. Entonces, el asunto es cómo llegar a ampliar ese compromiso. Pero obviamente esa es una labor que hay que hacer en la mesa de diálogos y en el caso de la delegación del gobierno, a través precisamente de eso, de la negociación, del desarrollo de compromisos en la mesa en la que estamos sentados con ese grupo. Estábamos acostumbrados, senadora, que al cierre de cada ciclo se sabía la fecha cuando volverían a sentarse. Creo que eso no quedó definido. ¿Dependerá esa fecha, por ejemplo, de que resuelvan si el gobierno sigue o no negociando con una facción del ELN en Nariño que no es reconocida por el COSE? No hay ningún tipo de condicionamiento al desarrollo de lo que viene. Lo que se habló en la mesa es que ahora, en los próximos días, semanas, hay que desarrollar el proceso de alistamiento para la participación de la sociedad. Esto significa culminar la labor que aún está pendiente. Hay aspectos que están pendientes del desarrollo de esta fase de diseño y presentarle a la sociedad de manera pedagógica, didáctica, en qué consiste el acuerdo. Así que a eso nos vamos a aplicar y obviamente pues hay temas que deberemos prontamente retomar con el ELN, ya hemos mencionado aquí algunos de ellos. Hay un aspecto importante de esta reunión y que creo que atañe también a todo esto que hemos estado dialogando, y es que en el desarrollo de esta reunión hubo el primer encuentro entre las jefaturas de las delegaciones del ELN y del gobierno con plataformas de víctimas. Así que es muy importante el hecho de que esperamos muy pronto se pueda producir un desarrollo de la participación de las víctimas en este proceso. Senador, antes de despedirnos y como ahora viene todo este carácter didáctico, me gustaría simplemente en segundos muy puntualmente confirmar algunas cosas. Entonces, entre otras por los comentarios del doctor Levia frente a otro proceso, no constituyente aquí, no está contemplada de ninguna manera. No, en este proceso no se ha hasta ahora planteado ese escenario. Y todo cambio de modelo de país se hará a través de la arquitectura jurídica del Estado, por ejemplo, el Congreso de la República. Sí, y buscando, en esto tengo que ser claro, los mecanismos más expeditos para que no sea que un acuerdo de paz se demore años en poder ser realidad. Es decir, vamos a buscar los caminos dentro del ordenamiento legal y constitucional más expeditos, obviamente respetando pues la Constitución y la ley como debe ser. ¿Habría plebiscito para que la sociedad decida si está o no de acuerdo con lo que negocien? No hemos todavía abordado esto, este es un punto que está contenido en la agenda, pero no hemos llegado hasta allá en este momento. Bueno, camino es largo y seguimos conversando. Senador, muchísimas gracias por su tiempo para Caracol Radio, muy amable. A ustedes muchísimas gracias, Gustavo.